Una vez más el fragmento llenó sus ojos en lugar de cambiar el mundo. Cuando era pequeña, admiraba a los héroes de la justicia. Solo se puede ser un héroe durante un tiempo limitado. Una vez que te conviertes en adulta, es más difícil afirmar que lo eres. Siegfried se dio cuenta de que él debía ser el único que no había tenido una reacción negativa ante la decisión de Shirou. Muchos lo llamaban suicida, y desde cierto punto de vista no se equivocaban. Pero él pensaba diferente, viendo en eso un acto noble de alguien que consideraba a su sirviente como un ser humano, como siempre lo hizo Ritsuka Fujimaru. Rin quería que Shirou huyera y saber ciertamente no quería su ayuda. Pero eligió salvarla de todos modos. Y el cazador de dragones respetaría cualquier decisión tomada completamente por uno mismo, especialmente una como esa. Kiritsugu, Shirou se hundió en un mar de dudas mientras la voz de su padre resonaba en su cabeza. Además, estar del lado de alguien significa que no estás del lado de otra persona. Siegfried estaba equivocado. No era el único que sentía algo positivo por la decisión de Shirou. Pensándolo racionalmente, Gekid no veía eso más que como una estupidez. Si el chico sobrevivía sería solo por suerte. Una suerte absurda. Pero cuando el erudito dejó de pensar con su cerebro y empezó con su corazón, solo pudo respetar ese coraje. En vida, su sueño era convertirse también en una especie de héroe de la justicia, pero siempre tuvo dudas de si cuando finalmente llegara el día tendría la valentía de sacrificarse. Tales temores llevaron a Gekid a su eventual caída. ¿Qué diablos tengo que hacer para convertirme en un héroe de la justicia? Esa es la pregunta que todos queremos saber. Amakusa vio 1000 formas de afrontar esa situación de forma diferente, y pocas necesitaban que el chico saltara frente a Berserker. Sin embargo, tras pensarlo un poco más, se dio cuenta de que podría haber sido la mejor decisión. No tenían solo el problema llamado Heracles, también había otro llamado Ilias Biel. Si Shirou hubiera huido, Artoria estaría muerta y el siguiente sería él, y Rin. Si Shirou solo hubiera observado, pasaría lo mismo. Si Shirou hubiera usado un hechizo de comando para salvar a Artoria, la situación se repetiría. Tal vez podría usar uno para enviar a los dos a volar, pero nada impediría que Ilias Biel hiciera lo mismo. Einsberg tenía una fuente absurda de maná, podía dejar que Heracles peleara toda la noche sin problema. Así que la única forma de salvarse de Heracles era matando a su máster, algo imposible para una Artoria en ese estado. O, como en este caso, cambiando de opinión. Cualquiera que fuera el propósito de la chica, pareció darse por vencida en el momento en que Shirou hizo eso. Bien podría haber terminado el trabajo matando a Saber y Rin. Antes de que Shirou desapareciera bajo el mar, una fuente de luz apareció desde su pecho, tomando la forma de un objeto. Espera, ¿eso es lo que creo que es? Los ojos de Lancelot se abrieron de par en par. Avalon. La sorpresa de Artoria era visible. Se volvió hacia Archer. ¿Todo este tiempo tuvo a Avalon? ¿Con qué crees que te invoco? Emilia se encogió de hombros. Eso no es lo que pregunto. Artoria estaba enojada. Te pregunto por qué no me dijiste sobre esto en nuestra guerra. Si recuerdas bien, estaba tratando de matar a ese chico estúpido, serías un problema con esa vaina. Después de tu pelea con él, idiota. Estás vivo, ¿por qué no corres hacia nosotros y nos revelas eso? Con Avalon podría pelear con Gilgamesh con una buena posibilidad de victoria y Shirou no necesitaría arriesgar su vida contra ese hombre. Y hasta podrías ayudarnos a hacer un contrato con Shirou para no aumentar la carga de Rin como máster. Haz una estafa, un contrato con Shirou, Emilia. Estás tratando de pelear conmigo, Saber. Ahora lo tiene agarrado por el cuello. ¿Deberíamos detenerlos? Preguntó Marta. Absolutamente no. Siempre es maravilloso ver a estos dos pelear. Respondió Tamamo. Esto de Avalon debe ser algo realmente poderoso para que Artoria lo considere una forma de victoria contra Gilgamesh, dijo Ereshkigal sorprendido. Dale una paliza, padre. Shirou se despertó sobresaltado. Al revisar donde le habían abierto el estómago, lo único que encontró fueron sus ropas rasgadas. Emilia encontró a su equipo de cocina suspirando aliviado. Boudica y Raikou se secaron los ojos llorosos, Marta se puso una mano en el pecho como si le hubieran quitado un peso de encima y Tamamo se quejó de que había envejecido unos años con el estrés que le estaba causando ese fragmento. Hoy estás demasiado sensible. Y eres tan insensible como siempre. Lo acusaron. Curaste esas heridas con tus propios poderes, maestro, le explicó Saber. De ninguna manera. No puedo hacer algo así.
Entonces tal vez tu pacto con Saber tenga algún tipo de influencia sobre ti. Rin intentó pensar en una respuesta. Ritsuka no creía que ese fuera el caso. Nunca me he curado ni siquiera de un corte menor peleando a tu lado, Artoria. ¿Se está curando por este Avalon? ¿Hablar de Avalon no sería un spoiler? Preguntó Bedivere. Maldita sea, tienes razón. No creo que hablar de Avalon vaya a estropear nada, dijo Emilia. No es relevante ya que todos aquí saben cuál es su identidad como sirviente. Y está el hecho de que un Shirou Emilia cuyo foco no sea Saber difícilmente se enterará de la vaina. Emilia recordó cómo funcionaba con Rin siendo el foco del chico. Está bien, confiaré en tu juicio. Adelante, Artoria. Shirou tiene mi vaina dentro de él. Avalon. Cuando se conecta conmigo, imagino que su función es la misma que cuando la llevo. Puede curar al usuario incluso de heridas mortales. Impresionante. Los ojos de Mash se abrieron de par en par. Pensé que Avalon se había perdido, comentó Tristan. Lo estaba. Pero lo encontraron. ¿Cómo lo hicieron sería un spoiler? Estoy seguro. Probablemente tendrá algún papel más adelante en la película, explicó Artoria. Qué lástima que no tengas a Avalon ahora, Artoria, sería lo más útil del mundo para el maestro. Mash suspiró. ¿Puedes proyectarlo, Emilia? Preguntó Artoria. No lo sé. Elegí no intentarlo después de mi guerra. Ni a Avalon ni a Caliburn. Artoria entendió por qué rápidamente e hizo una expresión triste. ¿Puedo intentarlo después de este fragmento?, dijo Emilia, sintiendo que la mitad de los sirvientes lo pedirían. El problema es que solo tiene efecto si Artoria está cerca de Ritsuka. Y ya sabemos que si algún sirviente que quisiéramos convertir en un ejercicio de los Bell, Gilgamesh o alguien simplemente fuerte siempre sería la primera opción. Lamentablemente, en la mayoría de los casos algo impide esta elección. Siempre. Y solo podemos quedarnos con los sirvientes de las sombras. Tal vez Avalon también podría funcionar como sirviente de las sombras, sugirió Bedivere. Tal vez. Bastardo. ¿Puedes usar Caliburn? A Mordred no le importaba una mierda a Avalon, estaba furiosa porque Archer usaba la mismísima espada de la selección. Primero que nada. Rin se acercó y lo miró con el ceño fruncido. Escuchemos una explicación sobre el incidente de antes. Esa es mi chica. Vamos allá. La animó Ishtar. No hice nada particularmente malo. En realidad, iba a hacerlo mejor. Nosotros, los sirvientes, existimos gracias a que los amos nos suministran energía mágica. Si eso desaparece, ya no podremos permanecer aquí. Saber también estaba frustrada por tener demasiado en juego para ella. Ya veo. Haga clic para expandir. Él parecía muy pacífico después de ser brutalmente asesinado. Ereshkigal estaba preocupada por ese chico, y también sentía mucha pena por él al mismo tiempo. Medea se sintió un poco decepcionada de no haberse dado cuenta de lo que ese chico llevaba dentro cuando lo capturó. Si ella hubiera tomado de él y lo hubiera usado para su propio bien, las cosas habrían sido diferentes. Considerando su comportamiento suicida, estos dos estaban hechos el uno para el otro. Cualquier otro sirviente que no pueda salvar a este chico de la muerte haría que su participación en la guerra fuera muy pequeña. Atalanta estaba preocupada. No con Shirou. La cazadora ya se había encontrado con varios hombres de su especie, pensando que eran héroes invencibles solo para encontrarse con un final espantoso. Pero era este parecido exacto con el pasado lo que la molestaba. Shirou le recordaba a alguien, pero no podía identificar a quién. Me voy ahora, advirtió Rin. Tengo que curar a mi sirviente. Ah, y la próxima vez que te vea, seremos enemigos. Rin se fue después de entregarle a Shirou una botella de agua. A pesar de las reprimendas y amenazas, el chico sonrió al comprender sus verdaderas intenciones. Ella es una buena persona. Haga clic para expandir, ¿no es maravillosa? Se rió Ishtar. Kuchulain sonrió al ver a Rin actuando como siempre. Le gustaba mucho esa chica. Lástima que a Ishtar le faltara su encanto. No es que fuera a decirlo en voz alta, ya era suficiente problema que Skata chanceara su sangre, no necesitaba otra. Shirou escondió su ropa rota con una chaqueta y se unió a Saber para volver a casa. Ya tiene tu cuerpo desgarrado, Muramasa. Gritó Musashi, sonrojada, tapándose la boca. Guárdate ese tipo de cosas para ti, idiota. Muramasa golpeó a la mujer en la cabeza. Soy lo bastante mayor para ser tu padre. Todos rieron.
El dúo caminó por la ciudad con cuidado para que Saber no llamara la atención. Parece que nos han dividido en grupos nuevamente, notó Mash mientras sentía que la cantidad de presencias a su alrededor desaparecían mientras salían del parque y entraban a los callejones de la ciudad. Saber, ¿tú también quieres el Santo Grial?, preguntó Shirou. Sí. Por eso estoy aquí ahora mismo. Pareces estar preocupado por algo, Gawain, dijo Artoria. La comprensión de Gawain de que estaba dejando que sus emociones fueran lo suficientemente visibles como para molestar a su rey lo hizo sentir avergonzado. Lo siento, mi rey. Es difícil aceptar que tuviste que participar en una guerra del Santo Grial. Artoria esbozó una pequeña sonrisa. No te preocupes, amigo mío. Aunque no puedo predecir cómo será esta versión de la guerra, mientras Shirou esté a mi lado, creo firmemente que llegaré a la misma conclusión. Gawain eligió creer en las palabras de su rey. Pero aún era difícil aceptar la realidad en la que el rey Arturo se vio obligado a luchar contra algo sangriento y bárbaro como eso porque pensó que era incapaz como rey, cuando en realidad esa culpa recaía más en hombres como él. Ella hizo todo lo que pudo y más. El maestro de Berserker dijo que su nombre era Innsbern. ¿También participa una niña así? Tengo curiosidad, Archer. Medea tenía una sonrisa burlona. ¿Qué destino enfrentará Ilias Biel en esta guerra? En la nuestra, tuvo uno bastante cruel. Y a ti nunca pareció importarte. Pero ahora puedo ver a través de ti y sé que sí te importa. ¿Qué tal si dejamos nuestras esperanzas y expectativas solo en el destino de Kuzuki? Emilia sonrió y se alejó. Medea apretó los dientes. Puede usar Caliburn. Mordred todavía estaba preocupado por ese descubrimiento. Saber dejó de caminar y su expresión se tornó muy seria. Alguien está usando magia. Pero no es la presencia de Berserker. Saber buscó la fuente. Maestro, sus órdenes. Maldita sea. ¿Ya vamos a tener otra batalla? Ritsuka se sorprendió. Eso parece, maestro. Silbó Musashi. ¿Sí? Y con eso, la caballero de la traición finalmente dejó a Archer fuera de su mente. Seguro que te gustan las peleas, señorita, dijo Nurseri. A mí también. Respondió Jack. Vimos el interior del joven tío Emilia, ahora sabemos que sería una buena madre. Shirou parecía sorprendido. Se frotó la zona donde Berserker lo había mutilado antes de decidir qué hacer. Vamos. Ishtar sintió alivio al ver la vacilación de Shirou y lo tenso que se ponía. El hecho de que no fuera un completo suicida hizo que su decisión de ir tras el enemigo fuera menos estúpida y más valiente. La diosa ni siquiera notó la sonrisa que se formaba en su rostro, contenta de que hubiera esperanza para ese idiota. Medusa se estaba muriendo por dentro. Sus hermanas caminaban a su lado, una a cada lado, sosteniéndola de la mano. Al parecer encontraron una forma de evitar que la singularidad las pusiera en grupos separados. Mantener el contacto físico en el momento en que se formaban los grupos. Ya no tienes que preocuparte por separarte de nosotros, la tranquilizó Steno. Solo trata de no tropezar con esas largas piernas tuyas o nos vas a derribar en el proceso. Y Euriale la tranquilizó a su manera. Medusa sonrió, nerviosa. Ten cuidado. Se ha colocado una barrera. Conozco esa sensación, la he sentido en alguna parte. Los ojos de Medusa se abrieron de par en par, sabía exactamente quién sería el próximo oponente. ¿Por qué estás tan nerviosa, Medusa?, preguntó Steno con voz inocente. Parece que notaste algo. Euriale sonrió. Me pregunto qué notó. Espero que no sea algo malo. Medusa no miraba nada más que lo que tenía frente a ella, sentía que encontrarse con los ojos de sus hermanas ahora la llevaría a algo que no estaba dispuesta a experimentar. Al llegar al lugar indicado, Shirou se sorprendió al encontrar a su amiga de la escuela, Ayako Mitsuzuri. Antes de que pudiera acercarse más, se dio cuenta de que ella no estaba sola. Junto a ella apareció Rider, quien estaba bebiendo su sangre. La sirvienta de la clase Rider, señaló Lancelot. Medusa. Esa chica es. Sí, maestro. Apareció al principio de la película. Es una de las amigas de Shirou, respondió Jekyll. Parvati decidió que una vez que cayera en el mismo grupo que Medusa, tendría una conversación seria por usar a inocentes de esa manera. Además de la diosa india, el único pensamiento de Miyu al ver a Medusa fue recordar que ella había sido su primera oponente. Mi primera victoria, y mi primera desesperación. Ilia recordó ese día temblando. No seas así, Ilia, lo hicieron genial. Dijo Ruby.
Shirou intentó acercarse, pero Saber lo detuvo. Se revela que el maestro de Rider es Shinji, quien se rió y se divirtió con la situación. Reines suspiró. Parece un niño malcriado. Déjame presentarte a alguien. Este es mi servant. Shinji estaba entusiasmado. Oye, hagámoslos pelear entre ellos, Emilia. Siempre quise ver una batalla entre servants. Los caballeros de la mesa redonda repartidos en varios grupos todos tuvieron la misma reacción. Ir ahí, algunos, sed de sangre. Quien se creía ese mago para tratar a Artoria Pendragon como nada más que un juguete. Trata a los sirvientes como objetos. Se quejó Ritsuka. Este tipo cada vez empeora más. Emilia quería decir que al final eso era lo que realmente eran. Chaldea solo tenía la ilusión de que los sirvientes eran humanos porque les daba la oportunidad de vivir un día a día mundano. Pero una guerra del Santo Grial normal no era tan amable. Obviamente, no abrió la boca, ya que notó el enojo de Lancelot. Lo último que necesitaba era más fricción entre los dos. Medusa casi rió entre dientes al ver a Shinji hablando de ella y Saber de esa manera. Ella no experimentó esa escena en su propia guerra, pero podía ver fácilmente a Shinji haciendo algo así. ¡Qué chico tan repugnante! ¡Qué demonios! Shinji, ¿eres un maestro? Shirou estaba demasiado sorprendido como para procesar lo que estaba sucediendo tan rápido como debía. Nada se te escapa, ¿no? Mordred, Jeanne Alter, Artoria Alter y Kama se rieron casi al mismo tiempo al escuchar esa respuesta de Shinji. ¿Qué es tan gracioso? Le preguntó Yakan Urseri, pero ella tampoco entendió. Ereshkigal se dio cuenta de que había caído en el grupo donde la mayoría eran los Alters de Shirou. Por favor, cambiemos de grupo pronto. Vengo de una familia de magos. Los Matou son una de las 3 grandes familias de las guerras del Santo Grial. Aunque no quería que un aficionado como tú lo descubriera. Y es natural para mí, el hijo primogénito, Rider apoyó a Mitsuzuri contra la pared, lejos de ellos, con suavidad. Participar en la guerra del Santo Grial, ¿no es así? Haga clic para expandir, a ver si esta vez no vuelves a hacer el ridículo, Artoria Pendragon. Alter y su contraparte no se llevaban bien, pero era innegable que ambas llevaban el mismo rostro y el mismo legado, además de tener habilidades similares, por lo que Alter se sentía humillada cada vez que Artoria cometía un error. Y solo empeoraba por el hecho de que la perra a su lado usaría eso como una forma de provocarla. Shinji. Shirou intentó suplicarle a su amigo que escuchara. Ahí va ese idiota que intenta ser el tipo bueno otra vez. Si termina esta guerra con vida, me sorprenderé. Jeanne Alter encontró insoportable toda esa amabilidad. No lo estás consiguiendo en absoluto, como siempre. Junto a Shinji, Rider sacó sus dagas con cadenas, preparándose para el combate. Será mejor que ganes, Medusa. Sus hermanas le hablaron al oído, con calma. Medusa no tenía nada en contra de Saber o Shirou, al contrario, si pudiera las ayudaría a matar a Shinji allí mismo, pero en ese momento solo podía esperar que las dos fueran derrotadas. ¿Ya lo entiendes, no? Este juego es un poco más serio. Saber respondió a esa afrenta preparándose, haciendo explotar maná a su alrededor. Los sirvientes se sobresaltaron al sentir sus cuerpos llenos de adrenalina. En combate les emocionaba pelear, pero mirar solo servía para hacerlos más inmersos. No tengo idea de qué está pasando, pero esto es increíble. Dijo Kuchulain. Iskandar compartió la risa, no esperaba esto, pero es una buena sensación. Casi me dan ganas de empezar una pelea aquí y ahora. Por favor. No lo hagas. Suplicó el Mello y segundo. Chiron encontraba esa singularidad cada vez más intimidante. Obligarlos a moverse junto con los personajes, a sentir una parte de sus emociones y ahora sentirse como si fueran parte de la batalla. Ninguno de ellos había prestado mucha atención a eso en la última batalla porque estaban demasiado emocionados, pero ahora que todos estaban más tranquilos, se notaba cómo el fragmento luchaba por hacerlos sentir allí. En la batalla contra Berserker la atmósfera a su alrededor era tensa y ahora era épica. Al hombre marcado en la historia por enseñar a docenas de héroes no le gustaba el poder que Singularity tenía sobre ellos. Ni un poco. Interesante. Artoria sentía curiosidad por ese encuentro. Nunca conocí a Medusa durante mi guerra. Veamos cómo se desarrolla esta batalla. Rider se abalanzó hacia adelante, acorralando a Saber con cadenas. Vamos, Rider. Aunque Rider tenía la iniciativa, Saber lo destruyó con facilidad, enviando al enemigo al otro lado del callejón.
Fue el único sonido que salió de Shinji sonriendo como un idiota. Haga clic para expandir, los grupos no pudieron contener la risa. Toda la situación era demasiado divertida para no reírse. Solo un grupo no rió. Siegfried sintió pena por la mujer que había sido derrotada de esa manera en el fragmento. Steno y Euria le estaban apretando las manos de su hermana con tanta fuerza que podrían romperlas en cualquier momento. Haga algo, señor caballero. La están lastimando. Dijo Robin Hood. Sé que está siendo irónico, pero de todos modos tiene razón. Bedivere respiró profundamente y fue allí. Mis damas, perdónenme por la molestia, pero creo, ¿qué piensan? Las dos hermanas se giraron hacia él. ¿Creen que estamos siendo demasiado crueles con esta gigante conocida como nuestra hermana? ¿Que estamos siendo demasiado injustos con el hecho de que tiene una existencia vergonzosa que no es más grande que su altura de jirafa? Las dos rieron. Creo que sería mejor si dejáramos de tomar las manos de nuestra hermana y tomáramos las tuyas, ¿verdad, noble caballero? Creo que es mejor que no me involucre. Es un asunto de familia, después de todo, dijo Bedivere al lado de Robin de nuevo. ¿Qué caballero blanco eres? Entonces, ¿por qué no vas tú y haces algo? ¿Te parezco un maldito idiota? Y ya tengo mis propios problemas con las mujeres. Robin inmediatamente tuvo la imagen de Circe apareciendo en su cabeza. Gracias a Dios que está en otra habitación, hizo lo mejor que pudo, señor Bedivere, dijo Siegfried. Ishtar se limitó a mirar todo el asunto agradecida de que ella y Ereshkigal tuvieran una mejor relación. Saber dejó caer las cadenas de Rider al suelo y esperó pacientemente el siguiente comentario de Shinji. Gawain aplaudió. Ese es mi rey. Mash se unió, pero también sintió pena por Medusa. Buen trabajo, rey de los caballeros. Tu actuación aquí compensó la anterior. Parece que ya te estás recuperando de la herida infligida por mi pupilo. De verdad, impresionante. Skatach le sonrió a su compañero. Eso es lo que yo llamo una batalla. Exclamó Nero. Lágrimas, sangre, épica. Y una buena victoria para el bueno al final. Artoria se sonrojó un poco con todos esos elogios, pero su atención estaba en otra parte. Ella compartió el campo de batalla con Medusa después de ser invocada en Chaldea, por lo que sabía que el desempeño en su guerra era algo anormal. La mujer era bastante hábil bajo el mando de Ritsuka. Tal vez ella es así de débil ahora mismo por culpa de Shinji. Jajaja, eso fue genial. Mordred se rió. Jeane Alter y Artoria Alter rieron entre dientes, esta última finalmente satisfecha. Ritsuka apretó la boca, poniendo su rostro rojo tratando de no reír. Deberías disimularlo mejor o reírte de una vez, dijo Emilia. Hekid le dio una palmadita en el hombro a la niña por el esfuerzo cuando ella ya no pudo resistirse más. Shinji finalmente se dio cuenta de su derrota y se acercó a Rider. Oye, llamó a Rider, quien pareció recuperar la conciencia. ¿Quién dijo que se te permitía ser derrotado? Shirou aprovechó ese momento para correr hacia Mitsuzuri y comprobar la salud de la chica. Levántate. Gritó Shinji mientras el libro volvía a tomar color. Haga clic para expandir, ¿qué es este libro? Se preguntó Raikou. Todos estaban confundidos por ese libro, pero algunos de ellos tenían sus sospechas. Irisbiel, el Mello y Segundo Yamakusa llegaron a la misma conclusión basándose en sus diferentes antecedentes. Los gritos de Rider llenaron el callejón mientras Shinji continuaba intentando obligarla a pelear nuevamente. Medusa jadeó al sentir que la presión en sus manos se iba. Medusa, ¿tienes alguna razón para seguir recibiendo órdenes de ese chico repugnante? Las dos hermanas esperaron la respuesta en silencio, extrañamente tranquilas. Medusa tragó saliva, pero respondió que sí con un gesto de la cabeza. Y aunque seguían sosteniéndola de las manos, ya no había más fuerza bruta para castigar a la mujer. Siegfried, Bedivere y Robin observaban desde lejos. Es un buen avance, ¿verdad? Eso espero. Lo dudo. El libro se incendió. Shinji intentó apagar el fuego desesperadamente, pero no lo logró y Rider desapareció. Él no es su verdadero maestro, dijo Ritsuka de repente. ¿Maestro? Lancelot no entendió. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo mi impresión. Buena percepción, maestro. Emilia sabía que era fácil ser engañado por Shinji cuando no tenías todas las piezas, pero ahora que sabían sobre la existencia de Sakura como maga, las cosas se volvieron más claras. Parece que esto fue demasiado para ti, Shinji. Y ahora los Matou han sido derrotados. Zouken apareció sorprendiendo a todos.
Shinji rogó por una oportunidad más, pero el anciano demostró claramente que no considera al joven Matou más que un fracaso. No tengo ninguna expectativa de ti. Y con eso desapareció en forma de insectos, dejando atrás a un sollozante Shinji. De ti. Repitió Shirou. Espera, por favor espera. ¿Sakura también está obligada a hacer algo así? Haga clic para expandir. Lancelot comprendió inmediatamente el comentario de Ritsuka. Medusa estaba asustada. No quería que Sakura participara en esa guerra. Pero recordando cómo la película parecía haberse centrado en ella hasta entonces, Rider pensó en la posibilidad de que la chica ganara y consiguiera su deseo. Sin embargo, rápidamente se dio por vencida. El protagonista es el mismo chico que se convierte en el frío Archer que tenemos en Chaldea, él no se pondría del lado de Sakura. Nunca. ¿Por qué mencionaste su nombre ahora? Shinji pareció despertar de su lamento. Soy yo. Esa escoria no puede saber magia. Las enseñanzas de Matou fueron todas mías. Está mintiendo, dijo Gray. Sakura reconoció el hechizo de comando que apareció en la mano de Shirou. ¡Qué llorón!, dijo Ad. Artoria debería cortarle la cabeza ahora mismo. Shinji se fue, pero no sin antes darle a Shirou una última mirada de odio. Kama no podía estar más insatisfecha con ese fragmento. Todos esos humanos demostraban exactamente por qué los odiaba. Eran débiles e incompetentes. Ver a Shirou y Shinji actuando como esos imbéciles estaba lastimando su Saim Grabsietfrie. Se dio cuenta de que él debía ser el único que no había tenido una reacción negativa ante la decisión de Shirou. Muchos lo llamaban suicida, y desde cierto punto de vista no se equivocaban. Pero él pensaba diferente, viendo en eso un acto noble de alguien que consideraba a su sirviente como un ser humano, como siempre lo hizo Ritsuka Fujimaru. Rin quería que Shirou huyera y Saber ciertamente no quería su ayuda. Pero eligió salvarla de todos modos. Y el cazador de dragones respetaría cualquier decisión tomada completamente por uno mismo, especialmente Saber se paró en la entrada de la iglesia y Shirou continuó. Gray notó que el Meiyōi segundo estaba inquieto y preguntó, ¿está todo bien, Shizou? Sí. De repente sentí un escalofrío que me invadió. ¿Quizás estás enfermo? Inmediatamente se preocupó. Por mucho que respetara a su maestro, a veces él no se daba cuenta de sus propios límites. Dentro de la iglesia, Shirou no encontró a Kira y Kotomine esperándolo cerca del altar como la última vez. Quien estaba allí era un hombre de cabello dorado. No, Gray, no estoy enfermo, suspiró el Meiyōi segundo. La razón por la que estoy tenso está ahí mismo. Artoria parecía sorprendido. ¿Por qué ya está aquí? ¿Está aquí el padre Kotomine? Shirou tenía a Mitsuzuri en sus brazos. Gilgamesh miró a Shirou y se puso de pie. Caminó con calma hacia el chico, pero incluso siendo un gesto tan simple hizo que Shirou se congelara donde estaba. El hombre rubio levantó el brazo tratando de alcanzar el cuello de Shirou. Haga clic para expandir. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Gritó Ishtar al oído del hombre, flotando a su lado. Siempre haces estupideces. Pero antes de que algo pudiera pasar, Gilgamesh se detuvo y sonrió. Interesante. Estás hechizado por algo maligno. Era la primera vez que Emilia veía a Gilgamesh en toda su existencia referirse a Shirou Emilia de una forma no hostil ni agresiva. De hecho, parecía estar entretenido con el chico y Emilia no sabía si eso era mejor o no. Si tenía que ser sincero, era quizás lo más intrigante de la película hasta el momento. Emilia de repente se preguntó si este Shirou Emilia se iba a desviar de su camino habitual. Pero abandonó la posibilidad en cuestión de segundos. Era imposible que Shirou Emilia renunciara a ser un héroe de la justicia. Gilgamesh luego dio un paso atrás y anunció que llamaría a Kibei. Ishtar suspiró aliviada. Por un momento, pensó que Shirou sería asesinado allí. Después de ocuparse de la niña, Kotomine regresó. «Kotomine, ¿cómo está?» Ella sobrevivió, pero el resto depende de ella. Si hubieras llegado una hora más tarde, habría tenido que verla como sacerdote. Reines se rió. Esa es buena. No creo que esto fuera una broma, Reines. Gray no debería haberse sorprendido por eso, pero el sentido del humor de su amiga era demasiado peculiar a veces. Parece que no podemos explorar el resto de la iglesia, dijo Ishtar. Traté de seguir a ese idiota rubio, pero simplemente desapareció dentro de este lugar y la puerta me impidió continuar. ¿Vive aquí? Ereshkigal no podía imaginar a ese rey inteligente viviendo en un lugar así. Ya veo. Lamento haberte molestado, me alegro de que estuvieras despierto. ¿Me estás agradeciendo?
¿Estás enfermo? Te escucharé si algo te preocupa. ¿De verdad es un sacerdote?, dijo Robin. Me sorprende un poco, para ser sincera. Me recuerda a la enfermera de nuestra escuela, respondió Ilya. También era la supervisora de Fuyuki. De la iglesia y de todo. ¿De verdad era enfermera? A veces, sí. Aunque no le gustaba trabajar. Estoy bastante segura de que ese bicho raro disfrutaba viendo sufrir a los estudiantes, gruñó Kuro. Parece una mujer interesante. Musashi se rió entre dientes. Shirou intentó resistirse, pero terminó hablando de lo que tenía en mente. Un chico que conozco resultó ser un maestro. Entonces, por supuesto que derrotaste al maestro, ¿verdad? ¿Qué demonios? ¿Se está tomando esto en serio? Ritsuka realmente no esperaba ver a Kirei escuchando los problemas de Shirou sin sonreír como un demonio, susurrando palabras de provocación para atormentar al chico. El sacerdote estaba serio y habló como si realmente quisiera ayudar. El resto de la respuesta solo sirvió para sorprender aún más a la chica. Entonces no te arrepientas. La gente no puede cambiar el pasado. Todo lo que podemos hacer es aceptar nuestras propias acciones. Si aún deseas cargar con tus pecados, deja que se reflejen en tus acciones futuras. Es tu elección cómo percibir algo que ya sucedió. Me voy a casa. Por favor, cuida de ella. ¿Te ves peor que ella? Kirei decidió revisar a Shirou también y levantó su abrigo, notando su herida debido a la ropa ensangrentada, pero no había nada allí. Ya estoy curado. Shirou intentó irse, pero Kirei lo llamó. En la batalla de hace 10 años, me enfrenté a un hombre que se mantuvo de pie frente a mí incluso después de sufrir heridas fatales, al igual que tú. Ese hombre fue el último con el que luché, y el hombre que se convirtió en el ganador de la anterior guerra del Santo Grial. Su nombre era Kiritsugu Emiya. Haga clic para expandir. La idea de que Shirou descubriera sobre la primera guerra de Artoria la ponía un poco nerviosa y ni siquiera sabía por qué. Le estaba preguntando sobre Kiritsugu. Sobre papá. Maestro. Hay algo que debo hablar contigo. Pensando en lo que hablarían ahora, Artoria se dio cuenta de que ella nunca había tenido esta conversación con su Shirou, ni había revelado su identidad como el rey Arturo. Quizás no éramos tan cercanos como pensaba. Ojalá hubiera podido hablar más con él. Dijiste lo suficiente para que ese idiota te considere un amigo. Emilia notó bastante rápido que se estaba poniendo triste. Si hubieras dicho más, la guerra habría tomado otro rumbo. ¿Tú crees? No solo pienso, lo sé. Viví el desenlace. Ese hombre, Kiritsugu Emiya, en una palabra, era un asesino. Era un asesino de magos, que se ganaba la vida especializándose en asesinar magos. Todos los magos son proscritos que se han desviado del camino de la virtud, pero incluso entre ellos, él era una anomalía. Era más que eso. Decía la expresión de Irisbiel, pero su boca no se abrió. La última vez también me llamaron a esta era y luché como sirviente de Einzbern. En aquel entonces, el nombre de mi amo era Kiritsugu Emiya. Sin embargo, dijo saber. Los sirvientes estaban en la entrada de la iglesia. Si miraban hacia adentro, escucharían la conversación de Shirou y Kirei. Si miraban hacia afuera, escucharían a Saber y Shirou. Incluso si las dos conversaciones estaban sucediendo en momentos diferentes. Uno que no tenía ni sangre ni lágrimas. Justificó cualquier método si eso significaba la victoria y aniquiló a cualquier maestro, incluso a aquellos que rogaban por sus vidas. No llores. Nuestro padre también tuvo su pasado, regañó Kuro a Ilya, cansado de verla llorar. Este fragmento solo empeorará. Tienes que dejar de llorar. Ilya apretó los puños y sollozó, conteniéndose lo mejor que pudo. Lo sé, fuera de la iglesia. Entre todos ellos, Kiritsugu consideró que ese sacerdote era el mayor enemigo. Y dentro de la iglesia, él y yo teníamos una relación complicada. Supongo que se podría decir que solo teníamos la opción de matarnos el uno al otro. Haga clic para expandir. La imagen de Siet tomó forma en la mente de Amakusa involuntariamente. Él y yo nos desafiamos a nosotros mismos en la guerra del Santo Grial y salimos victoriosos hasta el final. Sin embargo, el Meyo y segundo estaba confundido. Si Kiritsugu había salido victorioso, ¿cómo diablos estaba Gilgamesh allí? Kiritsugu Emiya traicionó al Santo Grial en el mismísimo final. ¿Qué? Soltó Mordred. Es la primera vez. Nunca había oído a nadie hacer este tipo de cosas. ¿Este tipo está loco?
Gawain se dio cuenta de que su rey le había contado a sus caballeros sobre el Grial corrupto cuando ella y Mordred aún no habían hecho las paces. Ella no sabe nada de esto. Pero eso es bueno. Estoy seguro de que Mordred arruinaría esto en algún momento y volvería a enfadar al maestro. Me ordenó destruirlo, dijo Saber. Esto hizo que muchos sirvientes se sintieran confundidos sobre la decisión de Kiritsugu. Mash miró fijamente el rostro confundido de Ritsuka y se preguntó si su amiga ya se había olvidado de esto. Emilia se lo dijo él mismo, aunque nunca explicó cómo se corrompió el Grial ni por qué. Mató a uno para dejar 10 con vida. Era un santo incorregible. Kiritsugu Emilia apareció rodeado de llamas y destrucción. Sus ojos fríos los miraban directamente a los ojos. Una presencia amenazante incluso para los sirvientes. Con todo lo que se mostró y cómo se entregó, la impresión que los sirvientes tenían de Kiritsugu Emilia era la de un hombre cruel. Pero nadie allí lo juzgó por ello. Hacer cosas buenas y buscar un resultado positivo mientras caminaban sobre la sangre de enemigos e inocentes no era diferente a la vida que muchos tenían allí. El fin justifica los medios, Jekyll citó esa vieja y tan usada frase. Mierda, frustrada, Mordred miró a su padre. Artoria había participado en 2 guerras para lograr su deseo. Todo esto en busca de redención por sus errores. Al menos el rey de los caballeros había encontrado la respuesta antes de que ella hiciera algo estúpido. Los pensamientos de Mordred vagaron de su padre a Emilia y se quedaron con él. El caballero de la traición recordó la declaración que su padre le había hecho, cuando hablaban de su experiencia con sus respectivos amos. Artoria dijo que su antiguo maestro y Archer la ayudaron a encontrar una respuesta. Y esa fue la razón principal por la que Mordred decidió tratar a Archer con respeto en lugar de solo antagonizarlo como al principio. Artoria recordó sus momentos con Kiritsugu. Al final, eran caras diferentes de la misma moneda, utilizando todo a su paso para una posible victoria al final de la guerra. Tal vez esa fue una de las razones, además de su propio honor, por las que nunca le cortó la cabeza. ¿Quién era ella para juzgar al hombre con tanta dureza cuando el rey Arturo sacrificó aldeas enteras y destruyó las vidas de innumerables inocentes por una razón mayor? Y viéndolo con el conocimiento de hoy, descubrió que el hombre, tan frío e inhumano a veces, probablemente sufrió de la misma manera que ella al ordenar esas atrocidades. Esto es lo que un idiota encontrará después de sus sueños de infancia, dijo Jeanne Alter. Cualquiera que escuchara las palabras identificaría una mezcla de disgusto y arrepentimiento. Solo podía encontrar irónico cómo la película mostraba la imagen de Kiritsugu y Shirou sufriendo en un mundo de llamas, ambos solos. El hecho de que ella también peleara junto a Archer y viera su esfera de realidad solo le demostró una vez más a dónde conducen los ideales suicidas. ¡Qué panda de idiotas! Shirou recordó una noche llena de luciérnagas. Kiritsugu llevaba a un pequeño Shirou en su espalda, el hombre parecía estar sufriendo pero tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Irisbiel tuvo que luchar contra las lágrimas otra vez. Y Kuro, al ver que ella hacía lo mismo, notó que madre e hija eran muy parecidas en su forma de ser bebés llorones. Aún así, si es el Kiritsugu que conozco, no abandonaría a nadie que haya caído víctima de la guerra del Santo Grial. Es el tipo de héroe de la justicia al que admiro. Por fin llegó el amanecer, iluminando poco a poco el lugar. Los sirvientes se acercaron al dúo, ya que la actividad en la iglesia había terminado. Por eso es que voy a pelear. La conclusión del relato de Kiritsugu Emilia puso sonrisas en los rostros de muchos héroes. Ella finalmente sintió un poco de alivio después de tanto tiempo agotada viendo ese fragmento. Tenía una nueva perspectiva sobre el Kiritsugu de ese mundo después de ver a Shirou siendo tan positivo sobre él. El hombre claramente había cometido muchos errores y fue cruel muchas veces, pero luchó por algo bueno al menos. Le dio a Shirou una segunda oportunidad, y para ella eso fue suficiente. Irisbiel agradeció al trono de los héroes por darle la oportunidad de aparecer en Chaldea y descubrir que Kiritsugu podía sonreír incluso después de perderlo todo. Irisbiel estaba tan aliviada que no sabía si llorar de tristeza o de alegría. Decidió no hacer ninguna de las dos cosas. Tal vez Kiritsugu no era el hombre que amaba, ni siquiera sabía si Artoria era realmente quien luchaba a su lado, pero Irisbiel tenía la certeza dentro de ella de que el hombre que le enseñó a vivir encontró a Shirou y tuvo sus últimos años de felicidad junto al chico. Miyu tenía sentimientos complicados. En Ciudad Fuyuki, ella logró separar fácilmente a su hermano del hermano de Ilya,
por lo que pensó que sucedería lo mismo en ese fragmento, pero él era casi una copia exacta del chico que luchó tanto por ella. Como todos los recuerdos de Miyu sobre Kiritsugu eran confusos, solo podía esperar que encontrara paz en la muerte. Ella no consideraba al hombre un padre, pero tampoco pensaría mal de él, era innegable que fueron él y Shirou quienes le dieron la oportunidad de estar al lado de Ilia. Siguiendo una línea de pensamiento similar a Miyu, Artoria aún tenía mucho rencor hacia Kiritsugu, pero ahora estaba agradecida con él y lo estaría por el resto de su vida. El hecho de que criara a un hijo maravilloso como Shirou le daba ese derecho. Taiga también merece crédito, por supuesto, sonrió recordando a la hermana mayor de Shirou. Maldita sea, ese es un buen padre e hijo para ti. Kuchulain sonrió de la misma manera que los demás. Era imposible no conmoverse al menos un poco con esa escena. Es fácil entender por qué ama tanto a su padre. Si yo hubiera vivido ese infierno y alguien me hubiera salvado, yo también lo admiraría por el resto de mi vida. Sí. Incluso si un padre tiene sus defectos, sigue siendo un héroe a los ojos de su hijo, respondió Robin. Raikou comprendía también la situación por la que había pasado Shirou, que ni siquiera las barreras mentales de la clase Berserker podían detener su empatía. Cuando era apenas una niña, el entrenamiento en el templo era todo lo que tenía en la vida hasta el fatídico día en el que un mensajero le contó a la niña sobre su padre y su llamado para que estuviera en la capital. Ese día fue uno de los mejores, un recuerdo que guardó con cariño, uno de los pocos felices. Ella respetaba a Kiritsugu por salvar y cuidar a un niño que había sufrido tanto como Shirou, también estaba feliz de ver que este mismo niño lo amaba y admiraba tan intensamente. Lamento llegar un poco tarde, pero quiero que luches junto a mí. No hubo más vacilación en las palabras de Shirou. Y sintió que el chico frente a ella, incluso con defectos, era su maestro ideal. No importa lo que haya sucedido en mi pasado, el sello de comando grabado tuyo me une a ti, mi maestro actual. Bajo el amanecer, Shirou Emiya extendió su mano hacia Saber. Si no te importa, por favor llámame Shirou. Entonces, Shirou será. Saber mostró una verdadera y hermosa sonrisa. Sí. Prefiero esta forma de decirlo. Haga clic para expandir, ante esa imagen ninguno de los dos abrió la boca. Los demás fragmentos estaban llenos de batallas y acción, llenos de momentos de gloria y épica, pero este parecía sacado de una obra de arte. Lancelot tenía sus problemas con Shirou Emiya, pero por una vez agradecería que le dejara ver a su rey sonriendo así. Artoria sí sonreía en Chaldea, pero era un poco diferente, la del fragmento se parecía más a las que la vio darle a Guinevere cuando los dos están juntos. ¿Cómo me gustaría que la pudieras ver ahora? Ritsuka se acercó a Artoria y Archer con una sonrisa diabólica. Ustedes dos realmente son perfectos el uno para el otro. Sí. Es una escena muy hermosa. Artoria sonrió, estaba feliz de que la conversación terminara bien. Le tomó unos segundos entender el comentario de Ritsuka. ¿Qué quieres decir con esto? Si no fuera por el enfoque en Sakura, diría que la película es sobre ustedes dos. Ishtar hizo eco de la opinión de Ritsuka. Incluso tú. Eres buena con las palabras cuando eres joven, madre. Se rió Mordred. Apuesto a que tuviste toneladas de mujeres, ¿verdad? Deja de llamarlo madre. Artoria suspiró y decidió ignorar las risas detrás de ella. ¿Cómo podría tener miedo de lo que Shirou pensaría de mí? Era obvio que tendrían una buena relación sin importar lo que llegara a oídos del chico. Su mayor temor era convertirse en un enemigo a sus ojos. Los caballeros tenían diferentes sentimientos sobre todo eso. Lancelot ahora estaba irritado por las provocaciones de Ritsuka. Gawain estaba celoso de la relación entre Emiya y su rey porque sentía que le estaban robando la posición de hermano mayor. Tristán estaba disfrutando de la banda sonora de la película. Y Bedivere no podría haber estado más feliz de ver a su rey actuando de esa manera. Los dos decidieron volver a casa después de una larga y agotadora noche. Musashi le dio una palmadita en el hombro a Ereshkigal mientras caminaban con Shirou y Saber hacia la casa de los Emiya. Hermoso, ¿no? Sí. Ereshkigal miró al cielo con aprecio. Ritsuka no necesitaba darle nada más para luchar hasta el final, eso solo era suficiente como pago. Detrás de ellos estaba Nero, que ya no podía negar el hecho de que el fragmento la estaba ganando poco a poco. Las cosas se complicaron cuando llegó el momento de explicar la presencia de Saber. Ah, entonces eres un conocido de Kiritsugu. Taiga aceptaba todo con más tranquilidad de la esperada. Pero qué tragedia que tu equipaje no haya llegado. Te ves hermosa, Artoria.
Gritó Irisbiel como una niña pequeña al ver al rey de los caballeros con un kimono. Tiene razón. Te ves muy bonita. Mash también la admiró. Artoria se avergonzó por tantos cumplidos y miró hacia otro lado, encontrando el rostro de Gray admirándola. Parecía que no había escapatoria a todo ese aprecio. Artoria no encontró el kimono tan agradable como el resto, honestamente prefería el atuendo que Rin le había dado la última vez. Oh, no hicimos una alianza esta vez. Menos mal que Milla está casi muerta. Artoria, que ya no miraba a Gray, perdió la admiración de la chica convirtiéndose rápidamente en disgusto. Aquí solo hay chicas, saber. No deberías avergonzarte. Reynes apareció detrás de Artoria, apoyando sus manos sobre los hombros del rey. Ella acercó su boca al oído de la mujer y murmuró: apuesto a que Milla estaría feliz de verte así más a menudo. Cuando sintió que la mujer se tensaba, Reynes abrió una pequeña sonrisa y continuó: y apuesto a que Gilgamesh también estaría feliz de... Artoria apartó las manos de Reynes de ella y perdió toda emoción en su rostro. Ella realmente lo odia. Reynes y Mash pensaron al mismo tiempo. Irisbiel solo se rió. El último miembro de ese grupo casi se había ahogado al ver a Artoria así. Saber usando un kimono era una muy buena nueva visión para Medea. Mientras Taiga le pedía historias a Kiritsugu y Saber parecía avergonzada, Shirou se acercó a Sakura, que estaba sola en la cocina. Lo siento por esto, Sakura. Fue algo repentino. Ditsuka deseó que Artoria hubiera caído con ella para poder seguir burlándose. Sus lamentos terminaron cuando notó algo. ¿La están llamando Saber? Ditsuka estaba incrédula. ¿Estás bromando? ¿Cuál es el problema, maestro? Preguntó Gareth, confundido. Amakusa y Murasama sonrieron divertidos. Yo tampoco entiendo, dijo Musashi. Quiero decir, vamos, ¿por qué llamarla por el nombre de la clase? Se quejó Ritsuka. Hay un maestro en la escuela, ¿verdad? Y Taiga es maestra allí. Si hace un comentario como un extranjero llamado Saber apareció en mi casa ayer. Y el enemigo está cerca, están jodidos. ¿Pero no han descubierto ya al maestro? Cuestionó Gareth. Es Shinji, ¿no? Tanto que el campo delimitado en ese callejón parecía el mismo. Ditsuka se cruzó de brazos, todavía sospechando algo. Tamamo, que solo observaba la interacción del grupo, comprendió la fuente de la sospecha del maestro. Shirou notó algo en el rostro de Sakura. Un moretón en su mejilla. ¿Shinji lo hizo? Este tipo, gruñó Kama. Todos compartían ese sentimiento, sin importar en qué grupo estuvieran. Cabrón de aspecto desagradable con cabeza de melón. Dijo Mordred. Oye, chico a cargo de la singularidad, si me dejas matar a este imbécil solo una vez. Beth, te dejaré tener la cabeza de Bird Boy. Me gustaría conservar mi cabeza. Gracias, respondió Tristán. Ditsuka temblaba de ira. Podía aceptar muchas cosas, pero la injusticia no era una de ellas. Sabía muy bien por qué Sakura había resultado herida. El bastardo había desquitado su fracaso con ella. El grupo de Parvati no le prestó atención, pero si alguien hubiera mirado a la diosa, la habrían encontrado sonriendo. Detrás de esa sonrisa, había pensamientos que le darían pesadillas incluso al peor torturador del mundo. Shirou entró en la escuela emanando su sed de sangre. Dale una paliza, Shirou. Kuro se emocionó cuando vio a su hermano furioso por primera vez. Vamos. Exclamó Marta en éxtasis. Al notar la expresión curiosa de Jack cuando vio al santo actuar así, Marta se rió entre dientes incómodamente. Emilia resopló, dudando que las cosas fueran en esa dirección. Era más fácil para Shirou encontrarse con Rin en la escuela que encontrar a Shinji y hacer algo con la agresión. Qué descaro venir a la escuela sin tu sirviente. Así es, si piensas tan a la ligera de mí, por el amor de Dios, Tosaka, por favor dame un consejo. Emilia casi se rió. Ya veo. Shinji era un maestro y Ayako se vio envuelta en eso. Y Rider ya no está. Shirou parecía más tranquilo ahora. Rin le preguntó si tenía algo más que decir. Shinji tiene una hermana pequeña. Su nombre es Sakura. Parece que tenemos más hermanas, dijo Euryale. ¿A qué te refieres? Preguntó Steno. Mírala a la cara, es bastante reveladora. Steno estudió la expresión de Rin y se sorprendió. Es verdad, yo. Prestaré más atención a partir de ahora. ¿Qué pasa con ella? Sakura podría involucrarse en esto. Shinji no parecía haberse dado por vencido todavía. No sé qué hacer. Entonces, ¿por qué no la mantienes a salvo en tu casa?
Es decir, si dices que es una persona importante para ti. Realmente me gusta Rin, dijo Ritsuka. Es muy genial. ¿Verdad? Se alegró Ishtar. Sakura y Saber tuvieron una pequeña interacción en la casa Emilia. Taiga animó a los Matou desde lejos. Me hubiera gustado interactuar más con Sakura en mi guerra, dijo Artoria. Parece una chica agradable. Shirou llegó a la residencia con algunas bolsas y una maleta que, según él, es de Saber. Oh, qué lindo. Taiga elogió la prenda de vestir que Saber saca de una bolsa. En serio. Sigo debiéndole favores a Tosaka. Mi ropa. Los ojos de Artoria brillaron al reconocer estas prendas. Rin era realmente maravillosa. Senpai. Entiendo que necesitas artículos diversos, pero parece que tienes bastantes. Oh, es cierto. Fujine, deberíamos hacer que Sakura duerma en nuestra casa por un tiempo a partir de hoy. Sakura pareció sorprendida al escuchar eso. Y la sorpresa rápidamente se convirtió en incomodidad cuando Taiga aceptó. Lo sé. Iré a preparar la habitación de Saber. Sakura se apresuró a llegar a su habitación y se olvidó de abrir la puerta, golpeándose la cara. Haga clic para expandir, los grupos se llenaron de risas. Saber fue con ella, pero regresó unos momentos después, informando que Sakura estaba enferma. Cuando finalmente despertó, ya era de noche y Shirou estaba a su lado. Estaré aquí un rato más. Te estaré monitoreando por 30 minutos más, así que quédate en silencio aquí. Claro. Bueno, entonces confío en ti con el monitoreo. Haga clic para expandir. Reines empezó a reír como un adolescente leyendo una novela romántica. Mash miró la pantalla, ansioso por la escena romántica. Artoria miró a las chicas y sonrió. Ese es bueno con las mujeres. Kuchulain silbó. No fue suficiente Rin, ahora también será Sakura. ¿No fue suficiente Rin? Repitió Bedivere, confundido. Ah, sí. En mi guerra, Sakura nunca apareció, como dijo Archer antes. Entonces la novia del chico era Rin. Cuando morí, creo que habían comenzado a salir oficialmente. Dios. ¿Qué chico? Robin tuvo que admirar el encanto del chico. A Miyu no le gustaba escuchar nada de eso. Esta versión de mi hermano es un pervertido, sobre lo que dijiste antes, sobre cómo puedo quedarme aquí, ¿por qué? ¿Estás preocupada por mí? Sí. Estoy preocupada por ti, Sakura. Por eso me ayudaría mucho si pudieras quedarte aquí. En ese momento la habitación de Sakura se convirtió en una de las calles de la ciudad de Fuyuki. Ya terminó. Gritó Ritsuka. Medea frunció el ceño, identificando rápidamente dónde estaban. Las escaleras que conducían al templo Ryudo miraban fijamente a los sirvientes. Estamos juntos de nuevo, señaló Sasaki. Parece que es nuestro momento de aparecer. La bruja tenía un mal presentimiento. Cada vez que se reunían significaba que se avecinaba una escena importante y no veía ninguna señal de Shirou o Saber allí. Todos intuían que la siguiente escena se desarrollaría en lo alto de las escaleras. Jack y Nursery saltaron sobre los escalones, tratando de divertirse en tan aburrida tarea, mientras el resto subía en silencio. Oh, mira, Sasaki, eres tú. Musashi señaló hacia el espadachín solitario no muy lejos de donde estaban. ¿Te veremos pelear? Preguntó Ritsuka. Eso espero, maestro. Puedo garantizar que te va a gustar si sucede, respondió Sasaki con una sonrisa. No te equivocas en esto, una pelea contigo es algo único en una guerra como esta, dijo Artoria. Recuerdo que nuestra pelea fue, el rey dejó de hablar cuando notó que el espadachín se quedaba callado y ya no caminaba. Su expresión se oscureció y una de sus manos se llevó a su pecho. ¿Sasaki? Llamó Marta. Jack y Nursery soltaron un chillido cuando la katana de Sasaki rebotó en las escaleras, atravesó a las chicas y aterrizó en medio de los sirvientes. ¿Qué demonios? Medea voló hacia el hombre desde el fragmento, intrigada. Pero ella fue la única que hizo eso. El resto mantuvo su atención en el Sasaki de Chaldea. No esperaba algo tan aborrecible, las últimas palabras de Sasaki resonaron en sus cabezas antes de que algo explotara desde el interior de su cuerpo. Los niños gritaron, no por la violencia, sino por el susto. Los sirvientes finalmente miraron al otro Sasaki. Su sangre voló por todas partes, pero no los golpeó. Gritando como una bestia salvaje, el verdadero asesino era el algo que había salido del cuerpo de Sasaki. Cubierto de sangre, saltó al techo sobre ellos y miró a su alrededor. Hassan del brazo maldito. Ritsuka lo reconoció. No sabía que estaba en esta guerra.
Ninguno de los 6 sirvientes que participaron en la guerra logró ocultar su completa sorpresa. Artoria se quedó sin palabras ante tanta brutalidad, asustado por el repentino y cruel final del honorable espadachín. Emilia abrió mucho los ojos al descubrir que existía la posibilidad de tener un 9º sirviente en esa guerra. Incluso con las inevitables sorpresas que su invocación podía causar, en general era capaz de prever la mayoría de los eventos al luchar como Archer porque todos encajaban bien con sus recuerdos. Kuchulain maldijo esa maldita guerra. Estaba sorprendido y molesto por la muerte irrespetuosa de Sasaki. La guerra que peleó Astolfo hizo que la mayoría de los sirvientes murieran de una manera genial, pero solo su guerra tenía ese tipo de cosas sucediendo. Dentro de él, aún oculto por la revuelta, surgió la emoción al saber que tendría un oponente más con el que luchar, al menos esa versión de él. Medusa estaba más horrorizada por la existencia de Hassan que por la muerte de Sasaki. En ese momento algo golpeó la mente de algunos sirvientes. El Mello y Segundo, Tamamo, Gray, Marta, Chiron y Parvati cayeron de rodillas. ¿Qué está pasando?, gritó Astolfo en total confusión. Koujiro, exclamó Musashi. Marta apenas tuvo tiempo de lidiar con lo que había entrado en su mente y se encontró mirando a un Sasaki desaparecer. Oh, señor. Cuando todos se giraron hacia su Sasaki Koujiro, se sorprendieron al ver al hombre desaparecer poco a poco, como si estuviera siendo consumido por algo. Maldita sea. Pensé en mostrarles algunos movimientos antes de morir. Sasaki se encogió de hombros, sin importarle realmente. Su cabeza también estaba golpeada por lo que miró al hombre que consideraba el más inteligente del grupo. Tú también lo sentiste, ¿verdad? El Mello y Segundo apretó los dientes. No respondió con palabras, pero su rostro sí. Y eso fue suficiente para el espadachín. Sasaki sintió alivio al saber que no era el único que notó al traidor en el grupo. Sasaki, gritó Ritsuka corriendo hacia él, pero cuando lo alcanzó, Sasaki ya se había ido. ¿Qué está pasando?, exclamó Jeanne, la pregunta que todos tenían en ese momento. Creí que la singularidad era pasiva. ¿A dónde se fue Sasaki? El Mello y Segundo se recuperó del mareo y gritó: Maestro, verifique su conexión con él. Pero Ritsuka ni siquiera tuvo tiempo de considerar esa posibilidad porque sucedió algo más. Medea, gritó Atalanta de repente. No te vayas. Pero Medea no escuchó a la cazadora. Pasó junto al cadáver de Sasaki sin siquiera mirarlo. Sus ojos y su mente solo se preocuparon de seguir a Assassin que voló hacia el templo. No, no, no. Medea, gritó Ritsuka. Maldita sea. Sigámosla. El grupo subió el resto de las escaleras a una velocidad abismal, pero para sorpresa de todos Ritsuka cayó al suelo con las manos sobre la cara, llorando de dolor. Mientras Mash se arrodillaba al lado de su maestra, preocupada, el resto de ellos revisaron la entrada. Hay una pared invisible en la entrada. Entonces solo tenemos que saltar, idiotas. Mordred saltó, pero se golpeó la cara de la misma manera que Ritsuka. ¿Qué demonios? Y lo intentó de nuevo, pero falló de todos modos. ¿Qué demonios es esto? ¿Aquí también hay una pared invisible? Robin intentó entrar en el bosque, pero allí también había una pared invisible. No puedo bajar de las malditas escaleras, advirtió. Tiene razón. Atalanta apretó los dientes. Ereshkigal, que observaba todo eso en silencio, gritó de repente, llamando la atención de todos ellos: miren. Una capa negra con venas rojas que parecía algún tipo de líquido salió de entre los pisos y comenzó a envolver el cuerpo de Sasaki. Irisbiel sintió algo terrible al presenciar eso. Mientras que Milla se sentía familiarizado con esa presencia por su trabajo como contraguardián, Kama sintió una familiaridad que no tenía idea de dónde provenía. Ya no entiendo nada. Ishtar colocó sus manos sobre su cabeza. La atención del grupo se desvió de esa sombra cuando escucharon explosiones desde el interior del templo. De alguna manera, sabían que eso no provenía del fragmento. Era la Medea de Chaldea. ¿Soichiro? ¿Pasa algo?, preguntó Issei. Quédate aquí con los demás, ordenó Kuzuki mientras se levantaba y salía de la habitación. La única que presenció esa escena en particular fue Medea y rugió lanzando todo tipo de ataques en dirección a Assassin. Aunque no estaba en la habitación, pudo escuchar la pregunta de Issei y la respuesta de Kuzuki. Por favor, no vengas, no vengas. Gritó con frustración al ver los ataques que causaban escombros y humo, pero que no afectaban ni al lugar ni al sirviente escondido en la oscuridad, esperando para emboscar a Kuzuki.
Caster apareció en la entrada del templo vestida de civil, buscando a Assassin. Asesina. Como la Medea de Caldea, Caster supo de inmediato que algo andaba muy mal. Ya podemos pasar, advirtió Musashi corriendo hacia el templo. El resto hizo lo mismo. Caster encontró al asesino verdadero en una de las habitaciones del templo. Maestro, Soichiro, Dios mío, Ritsuka y Mash se quedaron sin palabras, ya que fueron los primeros en llegar. Al mirar dentro, encontraron lo mismo que Caster, un rastro de sangre que terminaba en el cuerpo moribundo de Kuzuki, mientras Assassin lo pinchaba con curiosidad. Lo que Caster no vio en esa habitación que solo Ritsuka y Mash podían ver fue otra presencia. De rodillas junto al cuerpo de Kuzuki estaba su Medea. Sus ojos estaban vacíos e hinchados, las lágrimas caían sin parar. Medea. Ritsuka la llamó, pero la mujer no la escuchó. ¿Qué es este hombre? Primero le corté la cabeza. Luego le corté los brazos, las piernas, le abrí el vientre. Pero, seguía moviéndose. Atalanta detuvo a las niñas para que no continuaran, no solo a las dos a las que había estado prestando atención desde el principio, sino también al trío de chicas mágicas. Por los gritos de Ritsuka y las expresiones de quienes estaban en la entrada de esa habitación, supo que el fragmento estaría mostrando algo terrible. Medea. Tú eres el verdadero asesino. Antes de que Medea pudiera darle una orden, Hassan levantó la cabeza de Kuzuki, revelando que todavía estaba vivo. Libérame, bruja. Medea. Ritsuka se abalanzó sobre la mujer, impidiéndole ver la escena. Que alguien me ayude a sacarla de aquí. Gawain y Lancelot corrieron en ayuda de su maestro, cada uno tomando a la mujer de un brazo. Pausa. Gritó Ritsuka. Detendría ese fragmento sin importar el resultado de esa escena. Pausa. Pausa. Los ojos de Elmeyo y Segundo se abrieron de par en par cuando notó que la orden de Ritsuka ya no era efectiva. La escena continuó. Caster invocó a Rule Breaker y se golpeó con él. ¿Estás satisfecha ahora? La pobre mujer apenas terminó de hablar cuando una daga le atravesó la garganta. Gawain y Lancelot miraron a Medea tan pronto como la oyeron toser, como si tuviera dolor. El asesino no se detuvo en la garganta de la mujer. Cuando Caster cayó al suelo, aturdido, el sirviente la apuñaló por la espalda 3 veces y arrojó su daga a la frente de Kuzuki, matándolo. Medea rugió con furia. Gawain y Lancelot fueron arrojados lejos, impactando lados opuestos de la habitación. Ritsuka, que también estaba cerca, fue arrojada al final de la habitación, impactando contra la pared y cayendo de trasero en el suelo. Medea. Rugió Artoria. Contrólate. Nada aquí es real. Pero Medea no escuchó súplicas de sus compañeros, estaba loca como un sirviente berserker. Gritando, comenzó a descontrolarse y una descarga de rayos de luz disparados rápidamente volaron en todas direcciones, sin un objetivo específico. Se volvió loca. Kuchulain invocó su lanza y desvió los rayos de energía. Mash. Lo sé. Emilia agarró el brazo de la chica y la arrojó con todas sus fuerzas. El Shielder se deslizó debajo de Medea mientras invocaba su escudo. Detuvo el avance cuando sus pies tocaron la pared del lado opuesto de la habitación, sin pensarlo 2 veces se puso frente a Ritsuka, protegiendo a su maestra de cualquier golpe. Caster, contrólate. Emilia invocó a Kansol y Bakuya, usándolos para contrarrestar los ataques tal como lo hizo Kuchulain en la entrada de la habitación. Los demás sirvientes no sabían qué hacer y los pocos que tenían ideas lastimarían mucho al sirviente Caster. Nadie la toca. Ritsuka apretó los dientes con frustración mientras se ponía de pie nuevamente. Te ordeno con este hechizo de comando. Medea, cálmate. Y así las 3 marcas rojas en la mano de Ritsuka se convirtieron en 2. El relámpago se detuvo y Medea cayó de rodillas al suelo. La mujer quedó tirada allí en el suelo, nadie en la habitación se atrevió a abrir la boca. El silencio solo se rompió cuando Medea finalmente cedió a su dolor y comenzó a sollozar, tratando de controlar su llanto. Desde afuera de la habitación, Atalanta llegó corriendo y se arrodilló junto a la mujer. Medea, háblame. ¿Cómo estás? Los sirvientes fuera de la habitación solo podían esperar. Es como una película de terror, dijo Ilia, temblando. Solo quería ver al joven tío Emilia haciendo cosas divertidas, se quejó Nurseri. Medea. La voz de Ritsuka resonó por el templo. Los sirvientes que estaban dentro de la habitación apenas podían prestar atención a la película y al destino de Caster porque su Medea levantó el brazo mientras se desvanecía lentamente.
Los ojos de Ritsuka estaban tan abiertos que podrían haber salido de su cabeza. Medea se estaba desvaneciendo al igual que Sasaki. Medea. Los demás alrededor entraron en desesperación o confusión, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero todo sucedió demasiado rápido. En un momento Medea estaba llorando y al siguiente le estaba dando a Ritsuka una sonrisa despreocupada y se fue por completo. La niña apenas tuvo tiempo de decir algo o pensar en hacer algo. Yo, muero. Atalanta estaba en shock. Sus manos tantearon el aire donde antes había estado la mujer. Pero entonces, dado que algunas personas se hacen la pregunta. Sí, soy el mismo autor que en FFnet, publico aquí para diversificar un poco mi audiencia y en caso de que uno de los sitios web tenga un problema. Y sí, en FFnet, el FIC es más avanzado que eso. La razón es que publico aquí cuando se me ocurre y si no lo pongo todo de una vez es porque cada capítulo